cualquier estudio. Entonces vamos a aclarar en esta mañana, porque repito, si hay confusión es respecto al sábado. Continuamente nos mandan correos de Chile, de Bogotá, estamos en las Islas Canarias ya estamos en Canadá también con la televisión, en Madrid tenemos un programa muy fuerte de televisión también, en Siena, Italia, nos están viendo, en Nápoles, en Italia, y la mayor parte de los correos que nos llegan es de preguntas de consejería de la Biblia. Y yo creo que una gran cantidad me han llegado este último mes preguntándome por qué los cristianos no guardamos el sábado y qué debemos de contestarles a las personas que nos están imponiendo de que los cristianos necesitamos guardar el sábado. En el versículo 32 del capítulo 15 de los Números, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día Shabbat o en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. En este pasaje vemos nosotros la drasticidad del establecimiento de un día que Dios estableció única y exclusivamente para la nación de Israel. Pero vayamos desde el Génesis capítulo 2, desde el principio de la creación, porque esto es lo que vamos en esta mañana a entender. En la Biblia hay dos creaciones. La primera es antes de Pentecostés, que se conoce como el Antiguo Pacto, y la nueva creación es después de Pentecostés, que se conoce como el Nuevo Pacto. La antigua creación abarca, repito, desde el Génesis hasta el Brit Hadashah, que se conoce en hebreo como el Nuevo Pacto. Cuando Dios terminó la creación física, material, que confirma la primera y la segunda ley de la termodinámica, o que se conoce como la ley de la entropía en la física, dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Recordemos desde el principio algo importante: los judíos no tienen nombres para los días de la semana. Vamos a ir estableciendo puntos importantes. Para los judíos es el día primero, el día 2, el día 3, el día 4. Dios les dio una semana de 7 días que aún es vigente y que nadie sin la Biblia puede preguntarles a tu maestro de filosofía, a tu maestro de sociología, de antropología, ¿de dónde salió la semana de 7 días? ¿Por qué 6 días y uno descanso? 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Este fue el programa que desarrolló Dios. Viene de la Biblia. Entonces, Dios estableció 7 días para una semana. Los nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes se los dio el calendario romano. Pero bajo el calendario judío solamente había el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Dios santifica el séptimo día porque en el día séptimo reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, y aquí se nos da la razón, porque en él, Shabbat en el hebreo, que se tradujo reposó, descansó, cesó de trabajar de la obra que había hecho en la creación. Esta palabra es importante, es bara, con B grande, que significa crear ex nihilo, o sea, crear de la nada. La palabra Shabbat, pues, significa en el hebreo descansar, cesar de trabajar, reposar, completar, porque Dios terminó la creación en el séptimo día. O sea que desde el día 7
que Dios aparta y santifica hasta Pentecostés, Dios no volvió a crear nada de la nada. Y cuando viene Jesucristo y se inicia el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en los creyentes, viene una nueva creación. El que está en Cristo, nueva katasis en el griego, nueva creaciones. Dios no creó nada antes de que hubiera el nuevo nacimiento. Entonces, antes de Cristo, la creación era física. Después de Cristo, la segunda creación de la Biblia es la creación espiritual. Pero la vamos a ir poco a poco entendiendo. Esto es importante porque nosotros debemos de recordar el significado de cada palabra para entender lo que sucedió. Ahora, desde el Génesis 2:2, cuando terminó la creación, 2513 años después, Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí. Vuelvo a repetir, desde el último día de la creación hasta el Génesis, hasta el día en que Dios le entrega la ley a Israel, pasaron 2513 años en la que Dios a nadie obligó a guardar el séptimo día. El séptimo día fue impuesto, fue obligado, fue forzado a guardarlo hasta que Dios le dio la ley a Israel. O sea que el séptimo día formaba parte de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas que Dios, el Señor Hashem, Adonai, le entregaba a su pueblo Yisrael. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, donde la Biblia habla claramente que todo lo que formaba parte de los estatutos y de los mandamientos de Dios a Israel formaba parte de la ley. Dice Deuteronomio 4, versículo 44 y 45: esta pues es la ley de Moisés, que puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. La Biblia nos da la respuesta en cuanto al tiempo en el que fue dado el Shabbat, el día de reposo, como una obligación o algo forzado a Israel. La ley que incluía los 10 mandamientos fue dado después que Israel abandonó Egipto, porque en la esclavitud la persona no puede guardar la ley. Entonces era importante que primero fueran libres para que libres pudieran servir a Dios. Estando en Egipto en la esclavitud, un pueblo esclavizado no puede ser obligado a guardar nada. Dios primero nos liberta para que podamos nosotros tener ya la libertad de escoger servirle o regresar otra vez a la esclavitud. El pacto de la ley fue forzado después del tiempo que abandona Israel la tierra de la esclavitud. En Jeremías capítulo 31, versículo 32, dice Dios a través del profeta: no como el pacto que hice con sus padres. Observen que Dios ya está hablándole a Jeremías del pacto mosaico, del pacto de la ley, como algo del pasado. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, cuando los sacó de Egipto, cuando los sacó de la esclavitud, entonces Dios en el monte Sinaí les dio sus leyes. Y les dijo: yo soy Jehová, vuestro Dios, y amarás a tu Dios con todo tu corazón. No tendrás imágenes ni te inclinarás delante de ellas. Guardarás el día de reposo, el cuarto mandamiento. No matarás, no adulterarás. Y además les dio las leyes ceremoniales y además les dio las leyes civiles para que se pudieran gobernar. Entonces Dios, ya que se revela a su pueblo y les dice: yo soy Jehová, ustedes son mi pueblo, creo.
¿verdad, chiquilines? Que lo mínimo es que ustedes me obedezcan. Después de haberlos sacado, después de haberlos redimido y después de haberlos sacado de la esclavitud, quiero que entiendan que los saqué para que ahora me adoren a mí, para que ahora me conozcan a mí. Pero yo soy un Dios que vive en leyes, y que las leyes que existen morales, las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley termonuclear, la ley de la radiación, las leyes que existen físicas, hay también leyes morales, y ustedes son seres, no son como los animales se guían por instintos. ¿Qué es un instinto? Es una actitud o un patrón de conducta que no ha sido aprendido de ninguna persona. Cuando, por ejemplo, los canguros, que son marsupiales, tienen en su bolsita su cangurito, nace el canguro todos prematuros, y antes de que pueda verdaderamente alcanzar o llegar a la edad adulta, nace el cangurito de aquí, de este lado, y nada más tiene dos patitas con garras, y se comienza a arrastrar el cangurito y llega a la otra parte de la bolsa de la mamá, porque ahí vienen los demás canguritos. ¿Quién le dice al cangurito que tiene que arrastrarse y dura como 8 días el viaje de aquí a aquí, de la bolsa de su mamá? ¿Quién le dice que tiene que hacer eso para darle chance a sus demás hermanitos que vienen atrás subirse también ahí? Eso se llama instinto. ¿Quién se los aprendió? Señores evolucionistas, esto no es el resultado de un accidente. ¿Quién le dijo al pez que tiene una vista bifocal, que está debajo del agua y que ve un insecto, lo escupe y le pega al insecto para que caiga el insecto y se lo coma? Este pez, si no tuviera una vista bifocal que ve debajo del agua y arriba del agua, no podría sobrevivir. También es resultado de la evolución, señores evolucionistas que creen que venimos del chango. Todos estos instintos, ¿verdad?, de las tortugas, de los pájaros que vuelan y que salen de sus lugares y que regresan sin que nadie les haya enseñado el camino, se llama instinto. Nosotros no somos guiados por eso, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Si es que somos hijos de Dios. Entonces, esto es importante, porque dice la Biblia, yo hice un pacto con el pueblo de Israel, pero ellos, versículo 32 de Jeremías, invalidaron mi pacto. Aunque fui yo pasado, un marido para ellos, dice Jehová. O sea que aquí Dios ya comienza a explicarle a Jeremías qué cosa. El pacto que hice con el pueblo, ellos lo pisotearon, no me quisieron obedecer, no se quisieron someter, por lo cual yo les di carta de divorcio. Dios se divorció de la nación de Israel. Y lo dice más adelante Jeremías. O sea que cuando una persona se divorcia y el marido, ¿verdad?, le exige a la mujer, me haces esto, me lavas los chones, me haces huevos con chorizo, me llegas a este lado, en el momento en que viene el divorcio legal, él no tiene, bajo la ley, ninguna obligación, esto lo explica Romanos 7, de demandar que ella, o si él se muere también, ¿verdad?, no tiene ya muerto el marido, ¿quién? Ya ni el perro le puede ladrar. Entonces, en el momento en que nosotros morimos con Cristo, la ley ya no nos puede ladrar. La ley ya no me puede decir, Armando, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer sacrificios de becerros, tienes que hacer la fiesta de la Pascua, tienes que hacer estas cosas, porque ya morimos a esa ley. Y ahora estamos muertos y resucitados bajo otra ley, bajo otra creación, que es la ley de Cristo, y se conoce como la ley de la libertad en el Espíritu de Dios. Esto es tan importante que lo podamos entender. Y tan claro de entender. Pero repito, siempre habrá judaizantes, maestros, predicadores que por falta de conocimiento enseñen las cosas tergiversadas. Muy bien, nosotros vamos pues ahora a Éxodo capítulo 16, donde Dios por primera vez le dice a Israel, Éxodo capítulo 16, cuando el maná cesó de caer. Este maná era importante que los judíos entendieran algo, sin que Dios les explicara por qué. Les dijo, no lo junten después de este día. Versículo 4 y 5, Jehová dijo a Moisés, les haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá,
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día, que es la víspera del día séptimo, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Hasta este momento los judíos no sabían nada del séptimo día. La única orden fue el sexto día, el viernes para nosotros, preparen toda la comida, porque al otro día, el séptimo día, no van a recoger absolutamente ningún maná. Y si recogen el séptimo día, que es cuando yo quiero que confíen en mí, que ya los saqué de la esclavitud, y que recuerden que el día de reposo ahora lo van a comenzar a guardar obligatoriamente, entiendan el significado espiritual del día de reposo. El día de reposo no fue dado a Israel para que solamente no hicieran nada y como una obligación y una carga, sino para que ellos recordaran principalmente que habían sido esclavos y que al Dios sacarlos de Egipto tenían que descansar ahora en ese Dios que quería ser su proveedor, que los quería dirigir en el desierto, que los quería bendecir y que un día a la semana pudieran abandonarse totalmente y confiar en que los demás días de la semana Dios proveería. Todas estas lecciones espirituales son importantísimas y desgraciadamente, se los digo con todo mi corazón, los rabinos judíos ortodoxos del siglo XXI no lo han todavía comprendido. Esto es asombroso. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, Dios les dice respecto al día de reposo que se acuerden. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es la palabra sacar en el hebreo, que significa marcar en la mente, traer a la memoria, pensar en esto. Este entonces no es el mandamiento del sábado original, sino una exhortación, ya lo vimos después, a que ellos guardaran la ley del sábado que ya les había sido dada anteriormente. El pueblo de Dios tenía que recordar, acordarse, traer a la memoria el reposo de Dios en la creación y recordar el mandamiento del sábado dado a ellos después que dejaron Egipto. Dios les ordena a Israel tener el séptimo día de la semana, finalmente el día de reposo, cuando cesaran de trabajar y estuvieran un día de descanso. Dice Éxodo capítulo 13, versículos del 3 al 6. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, heveo, jebuseo, lo cual juró a tus padres que daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y al séptimo día será fiesta para Jehová. No solo Dios establece el día de reposo a su pueblo para que recordaran un día a la semana. Fuimos esclavos y este día otra vez vamos a recordar a Dios, vamos a descansar, vamos a relajarnos, no vamos a hacer nada, vamos a acordarnos, a traer a la mente cada día, cada semana, 6 días a la semana trabajamos, el séptimo día recordar, recordar, recordar. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos muy olvidadizos. Porque por naturaleza, sí, cuando nos pasa algo, sí nos acordamos, pero pasa el tiempo y se te olvida lo que Dios te habló. Entonces Dios quería remacharlos a ellos, para que cada séptimo día ellos no solamente cumplieran y guardaran y no trabajaran, no prendieran la luz, porque no podían hacer nada el día de reposo, ya lo vimos, ni cortar leña. No solamente, había muchas gentes que lo hacían, no cortaban leña, no prendían la luz, no prendían la lumbre, no hacían nada. Pero en la mente y en su corazón no estaba el Señor. Se convirtió en un acto mecánico, se convirtió en un acto religioso.
cómo se puede convertir el cristianismo en tu vida o en tu vida. Vienes a la iglesia, cumples con tus diezmos, cumples con aquello, levantas las manos, pero realmente en tu espíritu y en tu corazón no hay santidad. No hay pureza sexual. No hay un temor verdadero a Dios. No tienes una comunión íntima con Dios. Lo haces todo mecánica y automáticamente. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esta manera. No solo entonces Dios restablece por causa de la salud y como recordatorio, sino para recordarles el día que Él reposó o cesó de todos sus poderosos actos de la creación, y ahora les recuerda que ellos pueden también descansar por haber sido sacados de la esclavitud. Todo esto fue absolutamente abandonado por Israel. Y vamos ahora a Éxodo 31 y vemos a quienes le fue dado el sábado. Esto es muy importante. A quienes les fue dado el sábado o el Shabbat. Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad: vosotros guardaréis mis días de reposo. Vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, subráyalo en tu Biblia, es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día se reposó. Entonces Dios aquí les da el día de reposo en Sinaí. ¿A quién se los dio? A Israel. Las naciones gentiles de alrededor no podían guardar el día de reposo porque ellas no habían salido de la esclavitud. Este día fue dado a un grupo de personas que eran el pueblo de Dios y que Dios había rescatado. Síganme con cuidado. Israel recibe el día de reposo junto con las leyes. El día de reposo está dentro de la ley. Israel camina con Dios cierto tiempo y llega un momento en que ellos invalidan el pacto. ¿Cuándo es la finalización de la terminación del pacto de Dios con Israel? En la cruz del Calvario. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, aunque Dios les había dado ya carta de divorcio. La última generación de judíos crucifica a Jesucristo en la cruz. Entonces, este pacto, estas órdenes que Dios le dio a Israel, ahora quedan atrás y Dios con Cristo inaugura una nueva creación. El Espíritu Santo viene en el 8º día, que es el primer día de la semana. Cristo resucita en el primer día de la semana, que es el día 8º, y todo lo vamos a ver más adelante, y todo comienza con una nueva creación. Y ahora Dios inaugura un nuevo pueblo de todas las naciones. Ya no es Israel, ya son los italianos, son los ingleses, son de todos, y estamos ya bajo una nueva ley. Y estamos caminando todos nosotros bajo el nuevo pacto, bajo una nueva ley. Pero Dios le dijo a Israel que el pacto con ellos era perpetuo. ¿Se acuerdan? Con Israel. Nosotros somos una nueva nación, un linaje escogido. Y aunque nosotros somos ahora, y hemos entrado a ser injertados, Romanos 11, al olivo, el cual es Jesús, y ellos han sido desgajados, cuando ellos venga Cristo y se conviertan, Dios reanudará, comenzará otra vez con ellos, y dice Isaías 66, lo vamos a leer, volverán ellos otra vez a guardar el día de reposo, porque es perpetuo para ellos, para el pueblo de Israel, cuando Dios termine con ellos y se conviertan en su segunda venida. Entonces, entre el abandono de Israel y la restauración de Israel, hay un paréntesis, que somos nosotros y que somos la iglesia. Y nosotros, la iglesia, no se nos obliga a guardar ese día de reposo. Lo vamos a comprobar en el Nuevo Testamento, porque fue algo entre Israel y Dios, como una señal de que ellos eran su pueblo. Nosotros tenemos ahora otra señal, que es el sello del Espíritu Santo. Es lo que nos identifica como el pueblo de Dios, el sello del Espíritu Santo. Ellos no tenían
el sello del Espíritu Santo, tenían el sello de la circuncisión externa de su prepucio. Solo los que habían sido libertados de Egipto, como el pueblo de Dios, podían disfrutar de este día de reposo. Dios estaba tratando solamente con Israel, y cuando terminó de tratar con ellos, como su pueblo, entonces el sábado también cesó. Cuando Dios terminó con Israel, terminó también el Shabbat, porque el Shabbat era para ellos, para la nación, para el pueblo de Dios. Cuando Dios vuelve a tratar otra vez con ellos, vamos a Isaías 66. Como su pueblo terrenal, el sábado, bíblicamente, como fue un pacto perpetuo, será restaurado. Y aquí es donde caen muchos en una mala exégesis de la palabra de Dios. Dice en Isaías 66, versículo 22 y 23: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que este Shabbat, que fue interrumpido con la venida de Cristo y con lo que se llama la iglesia, volverá a ser cuando restituido, cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vuelvan a ser recreadas. Esto es importante porque es interesante notar que en la literatura postbíblica y en la hebrea moderna, el viernes es conocido como en hebreo el Erev Shabbat, que significa la tarde antes del día de reposo. Vean ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 42, que en el griego moderno y en el latín eclesiástico es parasceve, que se traduce preparación, el sexto día de la semana, y es la palabra moderna de viernes para nosotros los seres humanos del siglo XXI y de Occidente. Dice Marcos 15, 42, cuando llegó la noche, porque era o sea, esta palabra preparación es viernes, es decir, la víspera del día de reposo. El mandamiento del sábado en el Antiguo Testamento, para resumir, pertenecía a la ley ceremonial y no fue dado a los gentiles ni a los cristianos, sino exclusivamente para Israel, para el propósito y las razones que anteriormente hemos expuesto. Este mandamiento de guardar el sábado no se encuentra en ninguna parte del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento se le ordena a la iglesia guardar el sábado, pero todos los otros 9 mandamientos del Decálogo de Moisés son repetidos en el Nuevo Testamento. Vean ustedes qué cosa más interesante. El primer mandamiento es un solo Dios, se repite en 1 Timoteo 2:5. El segundo mandamiento, no a la idolatría, se repite en 1 Corintios 10:7. El tercer mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, se repite en Santiago 5:2. Pero el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, no se encuentra una sola vez en ninguna parte del Nuevo Testamento. El quinto mandamiento, honra a tus padres, Efesios 6:2. El sexto mandamiento, no asesinarás, 1 de Juan 3:15. El séptimo mandamiento, no adulterarás, Hebreos 13:4. El octavo mandamiento, no robarás, Efesios 4:28. El noveno mandamiento, no mentirás, Colosenses 3:9. Y el décimo mandamiento, no codiciarás, Efesios 5:3. Todos los otros mandamientos se encuentran en el Nuevo Testamento, menos el cuarto, guardar el sábado. Y vamos a ver nosotros por qué. Para poder guardar el sábado, y si hay alguien que te dice que tienes que guardar el Shabbat, entonces, por favor, dile también que tiene que seguir estas indicaciones. Número 1, ser judío étnicamente y formar parte de la nación de Israel. Número 2, estar viviendo en la tierra prometida.
Número 3, trabajar 6 días y después guardar el sábado. Y como tú trabajas el domingo o el sábado en el hotel que tú trabajas, y el hotel te da a ti el lunes el día de descanso, entonces para ti el martes es el día primero, el miércoles el segundo, el jueves el tercero, el viernes el cuarto, el sábado el quinto. Entonces tú descansas ya no el sábado, el Shabbat, sino el día que es el día en que cae el séptimo día para tu trabajo. Porque dijo Dios solamente 6 días y el séptimo descansas. Y si tú trabajas el Shabbat, que es el sábado para nosotros, o el domingo, ya no es tu día de descanso para ti. Ya no estamos bajo esas leyes. Tendrías entonces que decir al del hotel, ¿sabe una cosa? No, porque el sábado tengo que descansar. Si a mí me importa 1 y 3 con sal, te va a contestar, ¿verdad? Usted, yo le pago esto y usted me va a cumplir. No, pero yo tengo que cumplir esto, ¿no? En cuarto lugar, no puedes levantar el sábado ninguna carga, porque ¿quién te va a apedrear? En quinto lugar, comenzar a guardar el sábado, tienes que hacerlo desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado de las 6 de la tarde, del atardecer al atardecer. En sexto lugar, no salgas de tu casa. Si quieres guardar el sábado, no salgas de tu casa desde el viernes a las 6, ni siquiera a la iglesia en ese día, ni vengas a la reunión de jóvenes. En séptimo lugar, no puedes encender ninguna luz. Éxodo 35:3. No se podía prender ninguna luz, ninguna lumbre en el día del Shabbat. Así que te pasas del viernes de las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde a oscuras. Y finalmente, no puedes ir a trabajar, ni hacer ningún trabajo, ni empleo, absolutamente en ese día. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, hay un nuevo día. El día séptimo le fue dado a Israel, y a la nueva creación que somos nosotros nos fue dado el día octavo o el día primero de la semana, que se conoce como el domingo. Repito, para Israel es el día séptimo. Hay un nuevo día que es el día primero, que es el día para nosotros, el día octavo, que es el domingo. Y vamos a ver nosotros ahora que en el Antiguo Testamento el primer día se anticipaba como algo que vendría después del séptimo día. El sábado del séptimo día fue un memorial a la antigua creación, pero hay una nueva creación, un nuevo comienzo en el Nuevo Testamento en el día octavo, que es el día primero o el primer día de la semana, y enfatizado, y no el séptimo. En primer lugar, la circuncisión en el Antiguo Testamento tenía que hacerse en el octavo día después del nacimiento, hablándonos proféticamente que iba a haber un nuevo comienzo. Número 2, toda la tipología de Levítico 23, de las fiestas, todas las fiestas, señores rabinos que nos escuchan a través del cassette que van a escuchar pronto, todo, y lo decimos con mucho amor, ¿verdad?, hacen prominente el día primero de la semana. La ofrenda de los primeros frutos caía el primer día de la semana. ¿Cuándo fue cuando resucitó Cristo? En los primeros frutos. Si la ley del sábado hubiera sido perfecta, hubiera resucitado Cristo el séptimo día de la semana. Pero Cristo no resucitó el séptimo día, Cristo resucitó el primer día de la semana. El último sábado de las 7 fiestas del Señor caía en el octavo día del primer día de la semana. Número 3, el día de Pentecostés cayó en el primer día de la semana, y su cumplimiento, el derramamiento del Espíritu Santo, vino ese día. Veámoslo en Levítico 23, y cómo se nos caen las vendas, y esto es lo que decimos, Señor, revelación, wow, gloria a tu nombre, Padre, pero aquí estaba, pero nos hacemos bolas, nos enredamos, hacemos un chorizo de la Biblia. Dice Levítico 23, versículo 15 al 16, que está hablando de la fiesta de Pentecostés. Nótelo con cuidado, con microscopio. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente al día de reposo? El día primero. ¿O cuál es para nosotros? El domingo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán,
hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. O sea, Pentecostés caía exactamente un día después del día de reposo. El Espíritu Santo vino en Pentecostés el domingo. Número 4, el día último de la fiesta de los tabernáculos. Escucha esto, Marta. Caía siempre el primer día de la semana. El último día de la fiesta de los tabernáculos caía el primer día de la semana, y esto nos habla proféticamente de la gran reunión y cosecha espiritual que vendrá en la tierra. Levítico 23, versículo 33 al 36. Habló Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos o del Sucot, por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ya Dios anticipaba el primer día también para los judíos, pero me imagino que en ese momento ellos tenían, y lo tienen como dice en 2 Corintios 3, un velo puesto sobre sus mentes. Cuando se conviertan, el velo se les caerá. Por eso un rabino judío, ¿verdad?, viene a la Torah y pues no la entiende, entonces tiene que recurrir al Mishnah y tiene que recurrir al Talmud, que son interpretaciones de hombres de la Biblia, para poder hacer todo lo que tienen y poder vivirlo de acuerdo a como la ley lo demandaba. Esto es maravilloso también, porque en quinto lugar, Dios honró también el primer día o el domingo, cuando la ley en el monte Sinaí se las dio el domingo. Éxodo 19:1, versículo 3 y versículo 11, y Levítico 23 del 5 al 7. En sexto lugar, Dios honra también el primer día de la semana, el domingo, al haberle dado al apóstol Juan el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:10, en el día del Señor, la revelación del Apocalipsis le fue dado al apóstol Juan. En séptimo lugar, el primer sermón evangelístico predicado fue el primer día de la semana, y las primeras 3,000 conversiones sucedieron en el día de Pentecostés, el primer día de la semana, no en el séptimo. En octavo lugar, Cristo. Dios mío, danos sabiduría y ábrenos la calabaza que tenemos aquí adentro, Señor. Cristo, después de que resucita, nunca se les aparece a nadie, nunca, nunca, nunca el día séptimo, porque Cristo resucita el primer día, y solamente el primer día de la semana Cristo aparece a los discípulos. Veamos esto en Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 2. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, y más adelante vemos que Cristo se les aparece a estas mujeres. En Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y más adelante vemos también que se les aparece a las mujeres. Y en el versículo 13 al 15 de Lucas 24, he aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea, el primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vemos pues que todas, sin excepción,
las apariciones de Jesús resucitado fueron el día primero de la semana. Ahora, cuando los apóstoles comenzaron a formar a través de el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia, pues estaban con muchos problemas, porque venían unos: no, ustedes tienen que seguir guardando el Shabbat, ustedes tienen que seguir circuncidándose, ustedes tienen que seguir celebrando la Pascua, ustedes tienen que seguir poniéndose el kipá aquí, se tienen que poner las cositas por acá, se tienen que dejar crecer los caireles, tienen que seguir haciendo todo lo que Moisés hace. Entonces estaban los apóstoles, estaban confundidos. ¿Cuántas cosas del Antiguo Testamento deberían ahora continuarse llevando y cumpliéndose bajo el nuevo régimen, ya no de la letra, sino bajo el nuevo régimen del Espíritu? Entonces se reunieron en los Hechos capítulo 15, vayamos a Hechos 15. Se reunieron todos los apóstoles para debatir entre ellos algo gravísimo: qué cosas deberían de ser obligatorias, forzadas, aun cuando estaban en el nuevo pacto, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el versículo 10 les dice el apóstol Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, cálmense. ¿Quién de ustedes ha guardado el Shabbat como Dios los mandó? ¿Quién de ustedes verdaderamente ha guardado la ley? Nadie. Entonces, ¿por qué están peleándose de decirles que ahora también los nuevos discípulos, bajo la nueva creación, bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo mejor sacerdocio, por qué les quieren seguir poniendo cargas que ni siquiera nuestros padres bajo el antiguo pacto llevaron? Pedro, con toda la sabiduría de Dios, comienza a nivelar las aguas y les dice en el versículo 28 y 29: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Número 2, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Solo se nos manda del antiguo pacto no sacrificar nada a los ídolos, ni comer nada que sepamos ha sido sacrificado a los ídolos. Número 2, los cristianos no podemos comer tacos de moronga, porque la moronga es la sangre coagulada. Es lo único que se nos prohíbe del antiguo pacto. Y número 3, ¿verdad? Cuando mates a un guajolote o a un pollo, no lo ahogues, porque te lo comes con la sangre. Córtale el pescuezo al guajolote, al pollo ahora en Navidad, y desángralo. Y ya que le sacas toda la sangre, lo podemos cocinar, porque la sangre sigue permaneciendo y sigue teniendo vigencia de la vida en el Nuevo Testamento. Y número 3, no cometer ninguna relación sexual ilícita, ni homosexualidad, ni lesbianismo, relaciones sexuales con los animales, relaciones sexuales antes del matrimonio, y ni tampoco bisexualidad. Esto es grave a los ojos de Dios. También es asombroso saber que en el nuevo pacto, ¿verdad?, se nos enseña que después de la resurrección, Cristo nunca se encuentra con los discípulos el sábado. Jesús ya no consideraba con estas acciones el séptimo día, después de que resucitó, como algo significativo. Antes de esto, Jesús sí guardó el sábado. Cristo guardó el sábado porque vivió bajo la ley y cumplió la ley, y ni una jota ni una tilde de la ley pasó, Mateo 5, hasta que se cumplió todo. ¿Y cuándo se cumplió todo? En la cruz. En la cruz. Cristo cumple la ley de Dios, lo que ni el antiguo pacto ni nosotros podemos cumplir de la ley de Dios. Cristo lo cumple por nosotros, y ahora Dios lo hace nuestra justicia a nosotros. Él es mi justicia ahora. Ahora yo no busco cumplirlo la que Él me manda para obtener el favor de Dios. Alguien la cumplió por mí. Ese alguien está dentro de mí, y yo puedo presentarme ante Dios indignamente, basado en los méritos y en la sangre del Hijo de Dios.
Esto es importante porque tenemos que terminar, ¿verdad? Jesús cumple el sábado del antiguo pacto y se establece a sí mismo como el sábado del nuevo pacto para nosotros. Y esta es la razón por la cual en Gálatas, capítulo 4, el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia que fue amenazada precisamente con las mismas doctrinas que la iglesia del siglo XXI está volviendo a ser amenazada. Yo conozco muchas iglesias donde están desgraciadamente regresando a la ley. Y bajo la bandera de que la ley no ha dejado de ser vigente y de que todavía estamos bajo la ley, es verdad, pero no en el sentido obligatorio, ya ahora en el sentido moral. Ahora ya no estoy obligado a cumplir legalmente la ley, alguien la cumplió por mí, ahora yo entiendo que ahora la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto cumples toda la ley. Entonces ahora es una nueva ley que se llama la ley del amor. Por eso el sábado no se repite en el Nuevo Testamento, porque los demás 9 mandamientos estaban basados todos en el amor, menos el sábado. Por eso no se repite el 4.º mandamiento, guardarás el Shabbat, en el nuevo pacto, porque está bajo la ley del amor, y bajo la ley del amor ya no hay ceremonias, ya no hay circuncisión, ya no hay bueyes para matar, ya no hay ofrendas como en el Antiguo Testamento. Ahora estamos solamente bajo la ley moral de los 10 mandamientos, no la ley ceremonial del Levítico, ni la ley civil de Deuteronomio. Y dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice Pablo: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo es, mi querido Cleofas, que me vienes a decir que por qué no guardo el sábado y quieres tú volver a regresar otra vez a cumplirlo como Moisés les dio, y ahora me estás sacando ya el chorizo de que tengo que guardar el sábado, tengo que celebrar las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo? Me temo, mi querido Cleofas, que no te cayó el 20. Porque ahora, bajo mi nuevo amo, bajo mi nueva ley del Espíritu, bajo la nueva ley del amor, Jesús cumplió todo. Ahora Él es mi sábado. Al entrar Él en mí, Jesús antes me dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les daré el Shabbat. Yo les daré descanso, yo les daré el reposo. Al venir a Jesús, entramos al Shabbat, porque Él es el Señor del sábado. Él